Porque Dios no destruye una familia para construir otra, Dios restaura lo que el hombre destruye. Dios bendice a mi familia. Eloa Radio presenta Edificando la Familia, un programa diseñado para formar familias fuertes en la fe. Mi familia está llena de ti. Mi familia está... Escúchanos por www.eloaradio.com. Te edifica. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. Saludamos cordialmente a toda nuestra querida audiencia en esta tarde y esperamos que la bendición de Dios alcance sus vidas. Nuevamente con ustedes en este programa Edificando la Familia. Queremos compartir la palabra del Señor. Deseamos que la bendición de Dios lo alcance, lo bendiga, porque la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En esta tarde queremos tomar la palabra del Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe, nos dé de su gracia, porque estamos en una parte importantísima y es llaves para la felicidad matrimonial. Hemos estado mirando varias cosas en estos programas anteriores y esperamos que en este nuevo programa la bendición de Dios los alcance. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová, dice el libro de los Proverbios capítulo 18, verso 22. Así que, estimado hermano, amigo, deseamos que el Señor les bendiga ricamente. Oremos que el Señor nos guíe a través de su palabra. Divino Creador del universo, en esta hora cuando nos disponemos, Señor, para hablar de su palabra, hablar de la familia, Señor, ruego que nos dé la sabiduría, nos dé de la gracia de su Espíritu, y su palabra corra y sea glorificada en los corazones. Amén y amén. En el programa anterior mirábamos varias cosas para la estabilidad matrimonial o felicidad matrimonial. Mirábamos la madurez, mirábamos el amor, luego mirábamos que hay que tener un acuerdo, un diálogo, y quedamos en esa parte. Y mirábamos los tres enemigos del verdadero diálogo. En esta oportunidad queremos hablar de algo importante, del perdón en la vida matrimonial. Estimado oyente, las parejas, cuando se llenan de resentimiento, de amargura, de odio, poco miran la luz del perdón. Y en el matrimonio es muy importante el perdón. Para llegar al perdón necesitamos varias cosas. Número uno, tener voluntad. Si no hay voluntad, ni de la parte 1 ni de la parte 2, no puede haber perdón. Porque cuando no hay voluntad, no nos podemos colocar de acuerdo. La voluntad es un sentimiento de doblegación, es un sentimiento que nos lleva a humillarnos, a reconocer la situación que estamos viviendo. Así que en esta tarde le estamos invitando a que usted disponga su corazón. Dice, estar dispuestos a pedir perdón y a perdonar. Todos tenemos errores, no somos perfectos, dice un comentario. El Señor Jesucristo, enseñando el Padre Nuestro, que es una de las oraciones que muy reconocidas en medio de la gente, podemos encontrar en el capítulo 6, versículo 12, dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Las parejas deben de estar de acuerdo o estar dispuestos a perdonar y a pedir perdón. Claro, hay cosas que
errores que se cometen que casi son imperdonables. Pero si las personas toman la decisión y desean continuar juntos, desean que la paz de la vida matrimonial regrese, tienen que acudir al perdón. ¿Por qué? Porque si no perdonamos, el perdón trae otro asunto. Es que nosotros debemos estar dispuestos a olvidar. Perdón y olvido, como hace el Señor. Dice que no se vuelve a acordar de nuestras faltas. Como nosotros o las personas, muchos tienen la mente de Cristo. Entonces debemos de tomar la decisión de perdonar y olvidar. En alguna ocasión una señora decía, yo perdono pero no olvido. Entonces no hay nada, porque si no se perdona pero no se olvida, en un momento eso vuelve a salir a la luz. Pero si olvidamos, si depositamos esas cargas en el Señor, porque el perdón también hay que llevarlo a la presencia de Dios para que Él quite esa presión y tengamos paz en nuestro corazón. Por eso hay muchos hogares que no tienen paz, porque sencillamente ellos no han podido perdonar. Y como no pueden perdonar, no van a tener tranquilidad entre ellos. Entonces, estimado oyente, es importante que usted esté dispuesto a perdonar y a pedir perdón. Porque una de las cosas más difíciles es que las personas pidan perdón. Usted nota que las personas, por ejemplo, critican a alguien, le levantan una calumnia a alguien. Cuando llegue el momento de arreglar esa situación y cuando la calumnia que aparentemente fue una verdad, pero luego que se descubrió y se le quitó la máscara, entonces las personas se sienten descubiertas y avergonzadas y les da temor ir a pedir perdón, les da pena. Eso mismo pasa en los hogares. Hay agresiones, por ejemplo, hay hombres muy agresivos. Entonces de pronto usted fue agresivo con su esposa. Usted debe de pedirle perdón. ¿Por qué? Porque ha roto un vínculo de confianza. Ha roto esa armonía que había entre los dos. Esa agresión. Y esa agresión ha creado una herida en el corazón. Entonces, cuando se pide perdón, esa situación, el Señor es tan grande que venda esa herida. Hace que la persona tenga tranquilidad y hace que la persona lentamente vaya recuperando esa confianza. Entonces, estimado oyente, es muy importante eso de pedir perdón. Es muy necesario y es muy necesario perdonar. Porque si usted no perdona, usted va a tener eso guardado en su corazón y continuamente estará eso dándole vuelta, estará como moviéndosele. Y entonces eso, de ahí vienen las maquinaciones. Y cuando la maquinación vuelve y se da a la luz, la agresión va a ser mayor. Entonces, por eso, estimado hermano, debe de perdonar. Alguien me decía, es que no puedo perdonar. Entonces le dije, mire, para poder perdonar tenemos que ir al Señor que nos perdonó todas las faltas. No dice la palabra que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio en propiciación por nuestros pecados. Y el profeta Isaías, hablando un poco de este tema del perdón, miramos que la palabra del Señor allí nos da, dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, estimado oyente, es necesario que usted le pida al Señor que le ayude para perdonar. Claro, hay cosas muy graves, muy enormemente ofensivas, pero ¿qué pasa? Dios nos dio un ejemplo a través de su Hijo Jesucristo. Y nosotros debemos de llevar
como esa herencia divina de perdonar. Porque si usted no perdona, su matrimonio va a tener un estancamiento y va a entrar a una crisis. Por eso usted encuentra que hay personas que dicen, estamos en una crisis. Y uno se pone a buscar, les pregunta aquello, les pregunta a usted por qué están así. Y a ellos les da pena. Y muchas veces la falta de perdón hace que las personas entren como a una intimidación. Hay hombres que intimidan a su esposa. Hay mujeres que intimidan a su esposo, porque no solo son agresivos los varones, los hombres, las mujeres también. Yo he visto mujeres agresivas que lanzan palabras muy fuertes y que a veces el hombre, cuando ya de pronto se defiende, porque usted ha visto casos donde hay mujeres que agreden a su pareja, y cuando ya de pronto esa pareja o ese varón se levanta, se defiende, entonces dice que no, que el culpable es la persona, o sea, el hombre. Entonces a todo eso hay que hacerle cacería. La Biblia dice que cacemos las zorras que echan a perder las viñas. Ese animal que es tomado en el libro de los Cantares, cuando la zorra atacaba las vides, entonces ellos lo atacaba a la raíz y acababa con todo. En cambio el animal adulto, él solo iba tras los frutos. Entonces los agricultores de esa época, ellos le tenían pavor a las zorras pequeñas. Entonces hay cosas que, si los pasamos al caso del matrimonio, hay cosas pequeñas que están destruyendo los hogares. La falta de perdón y la falta de pedir perdón, el resentimiento y la amargura. Por eso es importante esa parte, porque si no hay eso, la felicidad matrimonial se estanca, se va acabando. Por eso aparece un asunto que se vuelven indiferentes. Usted notará que las personas, la indiferencia es un asunto muy grave. Cuando las personas se vuelven indiferentes entre sí, es casi irremediable aquello. ¿De dónde apareció eso? Eso salió del corazón, salió de pequeñas cosas, de pequeñas controversias, de pequeños problemas que aparecieron en nosotros, en las parejas, y luego se volvieron como un gigante. Hoy esos gigantes, ese gigante de problemas está destruyendo su hogar. Y si usted no toma decisiones verdaderas, no enfrenta aquello, no deponen sus armas y se van al perdón, ustedes no podrán triunfar. Terminarán separados, divorciados, odiándose. Cuando ya todo se acaba, las personas reaccionan, ya no hay nada que hacer. Entonces, esa es una parte importante. Número 2 de lo que estamos viendo hoy, las expresiones. El libro de los Proverbios, en el capítulo 15, el versículo 1, dice que la palabra blanda quita la ira. Esa palabra blanda, esa palabra con sencillez, quita la ira. En este caso, este punto es un poco difícil porque hay personas que vienen de una cultura, de unas expresiones o un vocabulario bastante irregular. El escritor dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hay gente que lo criaron a los golpes, en medio de las agresiones, en medio de los insultos, en medio de palabras desagradables. Entonces eso lo traen al hogar. Y eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque eso va a destruir su hogar. Por ejemplo, una señorita que el papá la consintió, la quiso, la trató con el cariño más grande que pudo, y tal vez ese varón
logró construir en aquella señorita una cultura de prudencia, de sinceridad, de amor, de palabras bonitas, y se casa con un joven, tal vez criado en medio de situaciones adversas. Eso no lo puede llevar al hogar. ¿Por qué? Porque desde el momento que se unan, entonces él va a empezar a gritar. Entonces la palabra blanda la ira. Perdón, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, estimado oyente, es tan importante las expresiones. Y hay que cambiar nuestra cultura. Por eso los matrimonios, hoy se les está dando un cursillo prematrimonial. Y entre ese cursillo tiene que ir esto. El joven no puede tratar como trató a la mamá. Yo le digo a veces a algunas hermanas, enseñan a que su hijo la trate bien, porque así va a tratar a su esposa. Entonces mi padre, yo doy testimonio de eso, él no consentía que uno le diera un grito a mi mamá. Él se enojaba. Y él de una vez se levantaba y hizo a su mamá, la respeta. Usted no puede gritarle a ella, que ella no es ni su empleada, nada, ella es su mamá. Entonces se le dio un honor. Entonces eso lo lleva a uno al hogar. De igual manera, cuando la señorita es creada o se crió en medio de los insultos, ella también lleva eso, va copiando su cerebro, el subconsciente va copiando aquello y también lo lleva al hogar. Y usted por eso ve a muchas mujeres agresivas, que ellas usan vocabulario raros. Entonces eso va a destruir su hogar. ¿Por qué? Porque se va llenando de confusión. Entonces es muy importante que tratemos esto de la expresión, ¿sí? ¿Por qué? Usted notará que las personas que son bien tratadas, que se utilizan algunas terminologías hermosas, como yo oigo que a veces le dicen algunos esposos a su esposa, cariño, mi amor, ¿sí? Entonces eso hace de que la persona, o especialmente la mujer, sea bendecida. Porque se ha hecho estudios, y hasta hoy pues no hay algo contrario, es que a la mujer la conquistan por el oído. Entonces cuando el esposo es sabio y trata bien a su esposa con buenas palabras, entonces la va a conquistar. Porque hay hombres que piensan que como lo conquistaron a él, ellos van a conquistar a la esposa. No. A la mujer la conquistan con palabras, en un término, y repito, por el oído y con los detalles. Yo he visto que hay hombres que se han ganado a una mujer con detalles y con esa amabilidad. Y entonces eso ha llevado a que esa mujer deposite una confianza y ella piense de que se ha conseguido la persona que ella necesitaba. Porque usted notará que el Señor tomó la costilla del hombre para hacer a la mujer. Lo que quiere decir que la mujer debe estar protegida por el esposo. Entonces cuando el esposo logra eso, y logramos entender que eso nos lo enseña en la palabra, porque en la vida sin Dios, uno solo por la misericordia de Dios vive con la esposa. Porque sin el temor de Dios se cometen muchos errores. Entonces, si usted es el que usa una terminología desagradable, eso hay que corregirlo. Usted no puede seguir tratando a su esposa de una manera violenta, sarcástica, cruel. Hay ocasiones, yo conocí un caso de una muchacha muy, muy elegante, ya cuando era soltera. Era muy querida del papá, tenía un hogar muy bonito.
El papá era un hombre ilustre, aunque era campesino, pero era un hombre ilustre. Y las trataba a esas muchachas muy bien. Y la mamá también. Y ellos vivían en una vereda del municipio de Isnos. Y algo tan bonito. De pronto empezó a pasar un muchacho por pie de la casa y fue enamorando a la muchacha. Entonces se casaron, creo que al año. Pasado unos 5 años, ella cayó en depresión. Me di cuenta porque tuve que ir a orar por ella. Vino un choque psicológico, una situación muy adversa. No quería ver a las personas. Llegó el momento que no quería ni siquiera quitarse la ropa. O decía, es decir, con 2 semanas con la misma ropa. Entonces la gente decía, pero ¿cómo una muchacha tan bonita como era ella y caer en esa situación? Entonces se pusieron a investigar qué pasaba. Sucede que el maltrato de aquel hombre, un hombre cruel, un hombre duro, un hombre con unas terminologías hirientes, duras, había traumatizado a aquella joven. Así pasaron muchos años. Duré en esa parte un poco de tiempo y Dios, o ella no quiso que Dios la sanara. Entonces, ¿qué sacamos con tener una casa hermosa? Porque él vivía en una casa, él le compró una casa muy bonita. Tenía todas las cosas. Él había comprado nevera, televisor, lavadora, un juego de salas muy hermoso. Uno entraba a la cocina y tenía las mejores ollas de diferentes marcas. Y él se gloriaba en eso. Pero cuando él estaba solo, que se quedaba con ella, el maltrato era espantoso. No tal vez a pegarle, sino las expresiones. Entonces por eso la Biblia nos habla de eso. Y el Señor es tan importante, Él nos habla de esto. Él nos habla de que, por ejemplo, usted lee la Biblia en el libro de los Gálatas y usted encuentra allí que la mansedumbre, la templanza son muy importantes. Ustedes recordarán que en el primer programa que hicimos, allí hablamos de que los frutos del Espíritu se dividían en 3 grupos. Había un grupo que nos sirve para las relaciones con Dios. Hay otro grupo que el Espíritu Santo nos capacita para relacionarnos con los demás. Y entre esos está la paciencia. Usted notará que la paciencia es tan importante que nos lleva a ser estable, a no dejarnos provocar, a no dejarnos llevar de los sentimientos. Entonces las expresiones son muy importantes, porque si usted usa una buena expresión, sin duda alguna, su cónyuge, sea hombre o sea mujer, porque hay mujeres que también son agresivas, entonces por naturaleza el hombre de una vez se pone a la defensiva. Yo he notado, por ejemplo, que día una mujer agredía a su esposo y él de una vez fue cambiando de color y él se fue colocando serio. Cuando ella lo vio así, no sé qué vio o qué clave hay en eso, de inmediato ella se calmó, porque él salió de inmediato a defenderse. Entonces por eso hoy hay esos problemas, por las expresiones, porque estamos usando esa terminología con que tratamos. Hay, por ejemplo, personas, hombres, que manejan personal, y allá es a los gritos, es a los golpes. No, usted no puede tratar a su esposa así. Usted, señora, no puede tratar a su esposo así, inclusive a sus hijos, porque a veces uno los trata mal y ellos se hieren. Con el tiempo, pasando los años, ellos le sacan a uno eso. Dice, papá, usted me agredió,
usted hizo tales y tales cosas conmigo, yo no he podido olvidar eso, porque hemos causado un daño en ellos. Y en esta tarde quiero decirle cuántos daños ha causado usted a su pareja. Cuando hay agresiones, conocí un caso, un hombre asistía a la iglesia y un día viene al culto y le digo, hermano, ¿qué le pasó en su cara? Entonces él dijo, me pasó algo que me da pena contar. Entonces le dije, ¿qué pasó? Entonces su esposa le había arañado la cara porque alguien le había llevado un chisme. A veces hay agresiones por celos, un fenómeno. Luego hablaremos de los enemigos del hogar, y entre los enemigos del hogar están los celos. Hay hombres muy celosos, hay mujeres muy celosas, hay gente que se imagina cosas como se las imagina y las maquina, así da las expresiones. Entonces es muy importante esta parte, estimado oyente. Hoy quiero invitarle para que usted, a través de este programa, reflexione. No deje perder su hogar, no deje que su familia se destruya. Usted me dirá, pues con eso descanso. No, mire sus hijos, mire el futuro de ellos. Ellos están a su cuidado. A una pareja la aconsejé, a ambos los senté, le dije, mire por favor, reaccionen,